¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bueno, hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar al hombre que le propuso al presidente Tabaré Vázquez largar aquí en Uruguay este plan Ceibal, este plan revolucionario a nivel de la educación que tenía por objetivo entregarle una computadora a cada niño en edad escolar. Y le pregunté, en el marco de esa entrevista, ¿cómo hizo para venderle esa idea al presidente Tabaré Vázquez? Y me dijo, fue bastante sencillo y me llevó poco tiempo, menos de 15 minutos, como en una charla TEDx. Así que si este hombre pudo convencer en menos de 15 minutos a Vázquez de invertir más de 20 millones de dólares para alargar este plan que revolucionó la educación aquí en Uruguay, desde esta humilde posición, espero en estos minutitos poder transmitirles algunos de los conceptos acerca del periodismo, los periodistas y por qué creo que el periodismo es una herramienta importantísima para la salud de un sistema democrático. Yo no quería ser periodista, yo quería ser arqueóloga. Y eso fue gracias a este señor. Todos lo conocen, Steven Spielberg. Allá por la década del 90 empecé a ir con mi padre un día un día sí y un día no, al videoclub. Y me acuerdo que me encantaba la idea de alquilar sistemáticamente las películas de Indiana Jones. Estaba fascinada con Indiana Jones, gracias a este señor. Pero ocurrió que el clímax, así como el punto más álgido de mi fascinación por Steven Spielberg, ocurrió cuando estrenó Jurassic Park. Ese fue el momento en el cual fui y le dije a mi padre, papá, quiero ser arqueóloga. Y él me dijo, bueno, dale, yo te sigo y me compro una pala. Así que, él siempre fue así. Bueno, cuestión que crecí, ingresé en la etapa de la adolescencia y me di cuenta que, bueno, para hacer esas cosas fantásticas que hacían los arqueólogos, que hacen los arqueólogos, que es andar excavando y buscar desenterrar cosas, específicamente aquí en Uruguay, esas imágenes fantásticas que me mostraba Spielberg difícilmente las iba a encontrar. Así que empecé poco a poco a decepcionarme con la idea de ser arqueóloga, porque dije, para ser arqueóloga me voy a tener que ir de Uruguay, y yo no me quería ir de Uruguay. Así que ahí estaba yo, ven, allí me olvidé de pasarla antes. No sabía qué hacer, tenía 16 años, estaba con una duda inmensa. Eso sí, tenía un padre que se había comprado una pala. Y ahí estaba esperando. Yo nunca fui muy buena en matemáticas, así que lo mío era el leer y me gustaba muchísimo escribir, así que mi opción en bachillerato fue bastante sencilla, humanístico derecho. Y en el marco de un trabajo que tenía que hacer para uno de los profesores de una asignatura, nos mandó a hacer un trabajo acerca de Montevideo. Y en esa oportunidad tuve que hacer entrevistas a muchas personas que integraban el gobierno de Montevideo en la Junta Departamental. Y me di cuenta que haciendo preguntas estaba precisamente investigando. Y yo dije, ¿y esto qué es? Bueno, esto es lo que hacen los periodistas. Así que fui y le dije a mi padre, bueno, no voy a ser arqueóloga, voy a ser periodista. Y él agarró y me dijo, bien, guardo la pala y me compro una grabadora, básicamente. De esa historia ya pasaron unos 14 años y yo hace 12 que ejerzo como periodista, y lo que me resulta fantástico de este oficio es que me permite casi que a diario reflexionar cuál es el rol que nosotros cumplimos en la sociedad. Y en esa reflexión y pensando de cara a esta charla con ustedes hoy, es que se me ocurrió que podía plantearles algunos conceptos acerca del periodismo y los periodistas, y por qué entiendo que el periodismo es, como les decía, una herramienta importante para el sistema democrático a través de lo que los periodistas denominamos la teoría de las 5 W.
Yo las modifico un poquito y la teoría de las 5W viene de los conceptos en inglés, que traducidos al español serían qué, quién, dónde, cómo y por qué. Así que comenzamos con el qué es el periodismo. Si nos vamos a la definición más pulcra de periodismo, tomemos la de la Real Academia Española, la define como la captación y el tratamiento, ya sea oral, escrito, visual o gráfico, de una información en todas sus formas y variedades. Hay quienes entienden que los periodistas nos dedicamos a contar historias. Otros definen al periodismo como un servicio social. Hay quienes se atreven incluso a decir que los periodistas somos los que escribimos el primer borrador de la historia. Como verán, hay muchísimas definiciones de periodismo, pero para mí hay un solo objetivo, y es transmitirle a los lectores, a los televidentes y a los oyentes la verdad. Ustedes me dirán, sí, Patricia, pero hay tantas verdades dependiendo de quién la cuente, ¿no? O del lugar de donde se pare. Bueno, pero lo cierto es que para alcanzar la verdad de los hechos hay que buscar esos distintos relatos que la conforman. Y esa es precisamente la tarea del periodista. ¿Para qué? Para entender y poder acercar la realidad en la que vivimos. ¿Quiénes somos los periodistas? A veces nos cuesta mirarnos un poco a los periodistas y ser autocríticos. No hay relevamientos fidedignos, hay sondeos. Este es uno de ellos y me pareció interesante traerlo hoy para compartirlo con ustedes. Este sondeo se hizo recientemente para el Día del Periodista y es un sondeo realizado por la empresa Cuatro Manos, una empresa dedicada a la comunicación organizacional que consultó y contestaron 80 periodistas. En Uruguay no habemos más de 1.500 periodistas, para que se hagan una idea, ejerciendo. Para que tengan una idea y puedan comparar, solamente el diario el New York Times, que es uno de los mayores diarios de Estados Unidos, solamente su redacción tiene el entorno de 1.300 periodistas. 1.300 periodistas. Y acá no llegamos a ser 1.500 ejerciendo el oficio. Pero veamos cómo los periodistas nos vemos a sí mismos, nos vemos a nosotros mismos. El 58% dijo que trabaja entre 8 y 10 horas por día. El 30%, no lo destaqué aquí, pero el 30% de los periodistas señaló para ese sondeo que trabaja más de 10 horas por día. El 97% percibe que su trabajo no está correctamente remunerado. Y el 59% de los periodistas dijo no querer que sus hijos sean periodistas. Si uno analiza estas cifras, dice, ok, si Hollywood piensa hacer otra gran película acerca de periodistas, con esa idea fantástica del romanticismo, del periodismo, de investigación, bueno, que no venga a Uruguay porque esa imagen se les va al tacho. ¿Dónde trabajamos los periodistas? Eso es importante saberlo. ¿Dónde estamos parados? Bueno, los periodistas uruguayos trabajamos en su gran mayoría aquí en Uruguay, y Uruguay es el primer país de la región con mayor libertad de expresión, con mayor libertad de prensa, de acuerdo al último reporte de Periodistas Sin Fronteras, de Reporteros Sin Fronteras, esa organización que funciona a nivel internacional. Si nos comparamos en el continente, Uruguay, en cuanto a la libertad de prensa, ocupa el lugar número 2 después de Costa Rica. En Uruguay a los periodistas no nos matan, como ocurre en otros países, como por ejemplo México, pero sí nos hostigan. ¿Y cómo nos hostigan? Nos hostigan a través de las amenazas, nos amenazan con llevarnos al Poder Judicial, de iniciarnos demandas, o incluso, efectivamente, esas demandas se concretan. En lo que va del año 2017, aquí en Uruguay hubo 17 amenazas a la libertad de prensa. Esto es un reporte muy reciente también de este año, de una organización llamada el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, que es la organización que se encarga de precisamente monitorear este asunto. Yo estoy en esa lista de 17 amenazas.
Y quien ven allí es mi amiga y colega Viviana Ruggiero. Este año, producto de que publicamos este libro, Sendik, La carrera del hijo pródigo, en el cual contamos no solo la vida, sino también la gestión que llevó adelante Raúl Sendik en ANCAP, tanto el ex vicepresidente de la República como sus abogados entendieron pertinente amenazarnos a través de los medios de comunicación con iniciarnos demandas. Ustedes tal vez no lo puedan visualizar bien, pero estos son algunos de los recortes de prensa en los cuales Tele12, El Espectador, El Observador, La República, que reportaron estas amenazas por parte del ex vicepresidente Raúl Sendik y sus abogados con denunciarnos penal, civil y administrativamente. El ex vicepresidente de la República estaba dispuesto a mandar a 2 periodistas presas por informar. Finalmente, esas denuncias jamás se concretaron. ¿Cómo trabajamos los periodistas? Bueno, los periodistas en Uruguay, gran parte al menos de los periodistas, les puedo contar que trabajamos contrarreloj y rozando la superficie. ¿Y por qué les digo esto? Porque todos los días hay una página en blanco para llenar, porque todos los días hay un programa de 1 hora o de 2 horas en radio para hacer, o porque hay 2 horas de informativo para completar. Hay que informar a diario de lo que pasa, porque de eso depende muchas veces las decisiones que los ciudadanos toman día a día. Ustedes precisan saber si mañana va a haber paro en el transporte, si las clases se van a llevar o no a cabo, si una fábrica cierra o se abre, si un gobernante expresa determinada resolución, si el gobierno lanza un programa nuevo, si un político se pelea con otro. Bajo esa lógica del día a día, los periodistas, en su gran mayoría en Uruguay, trabajamos. Y a mí me gusta decir que los periodistas, bajo esa lógica, lo que hacemos es un periodismo de reacción. Reaccionamos ante las cosas que pasan. Y además reaccionamos y lo tenemos que hacer rápido en tiempo de redes sociales. Entonces, tenemos que ir a una conferencia de prensa y cubrirla por Twitter y volver a la redacción y escribir un titular en 10 minutos y subirlo a la web porque se precisa que el lector esté informado ya, a través de sus celulares, que todo el tiempo está chequeando a través de sus redes sociales. Y tenemos que grabar un copete en 15 minutos, hacer un informe en 1 hora o escribir una nota para el diario de mañana en 2, o a veces menos tiempo. De alguna forma, y hoy en día que está tan presente en la sociedad este concepto de la vida fit y el running, uno puede hacer el comparativo, el paralelismo con las carreras que corremos los periodistas todos los días. A mí me gusta pensar en que bajo este tipo de periodismo que les relato, los periodistas corremos muchas 5K todos los días, que cada tanto corremos una 10K y difícilmente corremos maratones. ¿Y a qué me refiero con maratones? A ese periodismo de mayor profundidad. Ojo, las 5K y las 10K son muy importantes. ¿Por qué? Porque al lector, al televidente o al oyente le permiten estar informado medianamente y saber qué es lo que pasa. Y al periodista también le sirve porque experimenta, se ejercita, aprende el oficio poco a poco. Pero la diferencia es que en esas 5K o en esas 10K, el periodista difícilmente le puede plantear a su lector, a su televidente o a su oyente un material que sea con un valor diferente y que realmente lo saque de la coyuntura en la cual está en ese día a día y pueda plantear un valor agregado en materia informativa. El periodismo de investigación, ese que muchos de ustedes pueden imaginarse o pensar o hacer referencia a los grandes casos de periodismo de investigación, el más conocido a nivel internacional probablemente sea el Watergate de Estados Unidos, que finalmente deriva en la salida del presidente Nixon, ese famoso caso con una gran fuente llamada Garganta Profunda. Bueno, ese periodismo de investigación es un periodismo de investigación a largo plazo
que a diferencia de esas carreras cortitas que los periodistas corremos día a día, implica un esfuerzo, un método y en cierta parte, digamos, también estar como bastante obstinado y obsesivo por conseguir esa información. Las reuniones con las fuentes, la recopilación de información, el chequeo de los datos, son innumerables los pasos que hay que dar para hacer una investigación periodística y llevan tiempo, llevan mucho tiempo, esfuerzo y, como les decía, estar bastante obstinados con el punto que uno va a investigar. Ahora, los medios en Uruguay ocurre que no tienen, a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo, un poder económico que permita precisamente sustentar ese tipo de periodismo. Es una cuestión de escala, básicamente uno podría decir es una cuestión de escala, pero lo cierto es que no se puede destinar aquí, o difícilmente se pueda destinar a un periodista o a un grupo de periodistas a investigar durante meses o incluso años un tema en particular. Hay que cubrir el día a día. Entonces, ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿por qué trabajan entonces los periodistas? ¿Por qué les gusta investigar? ¿Por qué siguen con esa idea? Porque además, si tenemos en cuenta lo que yo les comentaba anteriormente, si trabajamos muchísimas horas, si tenemos multiempleo, si resignamos parte de nuestra vida social y familiar, si incluso hasta deseamos que nuestros hijos no sean lo que nosotros somos, ¿por qué seguimos trabajando? Bueno, en mi caso yo no sé lo que le pasa al resto de los periodistas, yo les voy a contar lo que me pasa a mí. A mí el periodismo me apasiona, para mí mi oficio es una pasión. Y las pasiones no son muy racionales, las pasiones se sienten. Y entiendo además que el periodismo es imprescindible para mantener el equilibrio de poder en una democracia. Ciudadanos informados, realmente informados, hacen que sean ciudadanos críticos con el mundo que los rodea. Quienes detentan el poder deben saberse de alguna forma observados y seguidos por los periodistas. Precisamente ¿por qué? Porque eso va a permitir que no cometan abusos de poder. Una vez que se llega al poder, bueno, el poder gusta, el poder endulza y a veces eso lleva a cometer abusos. Precisamente el que los periodistas estemos allí trabajando permite que esos abusos, de cierta forma, o no se concreten o al menos se desestimula bastante. Los periodistas no somos fiscales, no somos jueces y no somos policías. No somos nada de eso. Hay algunos colegas que nos definen como perros guardianes, porque sostienen que los periodistas lo que hacemos es ladrar para advertir que determinadas cosas están ocurriendo. A mí no me convence mucho esa definición. No me gusta verme a mí misma como alguien que ladra. Sin embargo, escuché una vez y leí a un gran periodista internacional que se llama Ryszard Kapuscinski, que marcó a muchos de nosotros a través de sus textos, y él, parafraseando un poco a través de una metáfora, tal vez un poco dura, pero a mí me marcó y me hace pensar en este oficio que ejerzo día a día y me hace ver a mí misma como una farolera. Porque Kapuscinski decía a través de esta metáfora en qué consiste este oficio. Y él dijo, el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas salen a esconderse. Muchas gracias.